Hola chicos, les comparto mi análisis de la oración en la actividad propuesta para esta semana. Bueno, aquí tenemos las instrucciones. Vamos a analizar este texto y al final del video tendremos que decir si el argumento propuesto es o no es correcto. Ok, el texto es el siguiente. Si alguien no tiene paciencia, obtendrá beneficios a corto plazo. Además, sucede que alguien tiene paciencia o tiene carisma. Por otra parte, una persona no obtendrá beneficios a corto plazo o al menos no es el caso que tenga carisma. En consecuencia, tiene paciencia. Bueno, para esto he decidido separar el texto en sentencias pequeñas que tengan la misma raíz semántica, bueno, por llamarlo de alguna manera. En este caso están de azul fuerte todas las sentencias que me dicen, que hablan acerca de que alguien tenga o no paciencia. Y la misma raíz semántica, con eso me refiero a que esa sentencia se refiere a tener paciencia. Ajá. Entonces, le he dado la variable proposicional AP diciendo que alguien tiene paciencia. Y para los demás casos hemos hecho lo mismo. Obtener beneficio será representado con Q y al hablar de que alguien tenga o no carisma, estaremos representándolo con la variable proposicional R. Seguido con esto analicemos, he dividido el texto en pequeñas oraciones para poder analizarlo de mejor manera. Analizamos este segmento. Si alguien tiene paciencia, obtendrá beneficios a corto plazo. Nótese que al mencionar sí y mencionamos alguien no tiene paciencia, estamos dándole como referencia que si pasa que alguien no tenga paciencia, entonces pasará lo que a continuación se dice, obtendrá beneficios a corto plazo. Y esto es una implicación directa. Por lo tanto, al formar la fórmula bien formada de este segmento, tendremos no P implica Q. No P porque estamos hablando de que alguien no tiene paciencia. Y nuestra variable proposicional en este caso era P. Luego analizamos otro segmento. Además sucede que alguien tiene paciencia o tiene carisma. Y podemos notar el O. Uno exclusivo que dice alguien tiene paciencia o tiene carisma. Y formamos. Entonces P o R. Seguimos. Analizamos otro segmento. Por otra parte, una persona no obtendrá beneficios a corto plazo. En este caso podemos ver que esa variable sería Q, la negación de Q, o al menos no es el caso que tenga carisma. O al menos, entonces podemos hablar de un O inclusivo, ¿no? Si no pasa lo primero, por lo menos pasa lo segundo, ¿no? O al menos. Y estamos hablando de un O inclusivo. Y las dos las negamos. No Q o no R. Luego tenemos aquí el último segmento del texto y podemos formar una fórmula bien formada atómica. De esa manera, P, que se refiere a que alguien tenga paciencia. Entonces, hasta ahora tenemos 4 fórmulas bien formadas. Luego, ya tenemos en el texto, he puesto de verde, además, por otra parte, en consecuencia, que son los conectores principales en nuestro texto. Además es un conectivo de conjunción, por otra parte también es un conectivo de conjunción y en consecuencia es un conectivo de implicación. Y me he inventado por aquí estas variables m, la n, u y v. Las utilizaré y serán mis variables proposicionales de la lógica proposicional, ¿no? Por eso LPROPS. Y luego empleando la función subtext,
que está definida en las notas del profesor Luis para esta semana, pues la aplicamos ¿a quién? A M, a N, a U y a V. Estos serían mis casos bases para la aplicación de la fórmula Sustex, ¿no? De allí la aplicamos directamente en la fórmula que ya teníamos. Entonces pasamos la fórmula que teníamos hasta este momento como argumento principal en la fórmula Sustex y la evaluamos contra V. Si lo que está aquí en algún momento llega a ser igual a V, pues sustituimos por P. Y tenemos aquí la fórmula por los casos recursivos definidos en las notas de esta semana, pues ya vemos que aquí sale la implicación. Y evaluamos esta parte de la función contra B. Como ambos son iguales, sustituyo con P. Y no hay problema ahí. Luego sigo separando esta. La separo ahora M y N y sacamos el conectivo de conjunción y evaluamos U contra V. Como no son iguales, pues me devuelve U. Ahora volvemos a separar a M y a N y evaluamos. Como ninguno es igual con V, pues nos devuelve, en este caso, M y N. Luego volvemos a utilizar la fórmula Sustex con lo que nos dio como resultado la aplicación anterior. Entonces, nuestro argumento ha cambiado. Pero ahora lo vamos a comparar contra U. Y aplicamos. Separamos el conectivo principal, en este caso es el de implicación, y se evalúa P contra U. Como no son iguales, me regresa P. Y esta parte la volvemos a separar en dos nuevas fórmulas Sustex, M y N, y este que ya es un caso base, U contra U. En este caso, como son iguales, sustituimos por no Q o no R. Y aquí vemos la sustitución. Ahora volvemos a aplicar la fórmula Sustex con N y con M. Como en ninguno de los casos es igual a U, nos devuelve M y N. Nuevamente aplicamos la fórmula Sustex, pero con el resultado anterior como argumento principal. Aquí vemos el resultado anterior y lo vamos a evaluar contra U. Sacamos el conectivo principal, que es una implicación, y empezamos a evaluar. P contra N no son iguales, por lo tanto me regresa P. Comparo a no Q o no R contra N, y como no son iguales, pues me regresa no Q o no R. Y sale el conectivo principal. Luego se divide en esto, en dos casos nuevos, a M y a N. Sustex los evalúa N contra N, y como es igual, los sustituye por P o R. Y aquí tenemos la sustitución. Como M no es igual a N, pues me devuelve M. Luego lo aplicamos nuevamente, la función Sustex, como parámetro principal. Pasamos la fórmula que tenemos hasta este momento y vamos haciendo la sustitución. Nuevamente el conectivo principal, el de mayor precedencia, el de la implicación, y evaluamos a P contra M. Como no son iguales, me devuelve P. Y evaluamos esta parte contra M, no son iguales, me devuelve no Q o R. Y sacamos el conectivo principal. Esta de acá se divide en dos partes. Evalúa esta expresión contra M. Como no son iguales, me devuelven la misma expresión, que en este caso es esta. Y a M contra M. Como son iguales, como por los casos base que tenemos acá arribita, pues ya sustituyen.
Sustituye a M por no P implica Q. Ok. Luego tenemos la oración y ya ahora sí tenemos la fórmula bien formada que parte del texto. Analicémoslo y notemos que el segmento, la parte que menciona no Q o no R, que está después de los dos primeros conectivos de conjunción, lo podemos sustituir por medio de la regla de la lógica, las fórmulas de De Morgan. Podemos hacer sustitución y acá la tenemos. Nos queda como no la negación de Q y R. Ajá, por las leyes de De Morgan. ¿Y esto en qué nos ayuda? En que al momento de hacer la tabla de verdad nos podemos ahorrar dos lugares, ¿no? En mi caso uno porque intenté ser explícito. Ajá. Y ahora sí, tenemos nuestra tabla de verdad. Sin necesidad de hacer la tabla de verdad, podíamos saber si nuestro argumento era válido o no lo era. Teníamos que llegar a la fórmula bien formada que representara a nuestro texto. Y de allí, pues podíamos analizar, ¿no? Pues sabemos que el conectivo de la implicación es el de mayor precedencia. Entonces, ¿cuándo podemos hacer falso este conectivo? Y en este caso los ceros pues representarían falso y los 1 verdadero. Entonces, ¿cuándo podemos hacer falso ese conectivo? Pues cuando esta parte, la P, sea falsa y todo lo que le antecede al conectivo sea verdadero. Por lo tanto, me interesa analizar no todos los casos, sino solo los casos en el que P sea falso. Entonces, analizando esos casos, digo, ok, P es falso, lo supongo desde el principio. Entonces, no P tendría que ser verdadero. Y para que esta implicación sea verdadera, porque pues me interesa que todo esto sea verdad, pues debo de ver que Q también sea verdadera. Y eso me reduce los casos. ¿Cuándo Q es verdadera? Bueno, en la columna 5 y en la columna 6. Luego, P o R. Como P ya es falsa de cajón, solo me interesa R para que esta parte se haga verdad. Y R necesitaría ser verdad. Por lo tanto, solo me quedo con la columna número 5. Y ahora analizo. ¿Qué le sigue? No Q y R. La negación de Q y R. Entonces, si nos damos cuenta en esta columna, la negación de Q y R es falsa. Y como es falsa, y aquí tenemos los conectivos I como conectivos principales, pues todo se hace falso. Y si el antecedente de una implicación es falso, pues la implicación es verdadera. Entonces, para ese caso particular, es verdadero. Entonces nos quedamos que es verdadero. Y ya podemos mostrarlo suponiendo justamente que P es falso y mostrando que no hay un caso en el que lo que le antecede al conector principal sea verdadero, ¿no? Llegamos por reducción al absurdo, a que no existe ese caso, ¿no? Y por lo tanto, concluimos que nuestra oración es correcta, el texto es correcto. Bueno, espero sus comentarios y gracias. Hasta luego.